Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Mi nombre, para todos aquellos que aún no me conocéis, es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a estudiar todo lo relativo a las elecciones municipales. Las elecciones municipales se encuentran reguladas en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, que es la ley que regula el régimen electoral general. Las elecciones municipales es un proceso democrático en el que los ciudadanos eligen a sus representantes para los gobiernos locales, como alcaldes y concejales. En esas elecciones municipales tenemos que distinguir entre el sufragio activo y el sufragio pasivo. El sufragio activo es el derecho que tienen los ciudadanos habilitados para votar y participar en la elección de sus representantes en el gobierno local, como alcaldes y concejales. Sin embargo, el sufragio pasivo es la posibilidad que tienen las personas de presentar su candidatura y participar activamente en el proceso electoral, buscando ser elegidos por la comunidad para ocupar esos cargos públicos. Una vez que ya sabemos la diferencia entre sufragio activo y sufragio pasivo, la ley establece que gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales los residentes extranjeros en España, cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos de un tratado. Y además todas las personas residentes en España que sin haber adquirido la nacionalidad española tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea y reúnan los requisitos para ser elector exigidos en esta ley de régimen electoral general para los españoles y hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España. En cuanto al sufragio pasivo, la ley establece que gozan del derecho de sufragio pasivo todas las personas residentes en España que sin haber adquirido la nacionalidad española tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea, según lo previsto en el párrafo segundo del apartado primero del artículo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o bien sean nacionales de países que otorguen a los ciudadanos españoles el derecho de sufragio pasivo en sus elecciones municipales, en los términos de un tratado, que reúna los requisitos para ser elegibles exigidos en esta ley para los españoles y que no hayan sido desposeídos del derecho de sufragio pasivo en su estado de origen. También, para poder seguir avanzando, tenemos que distinguir entre inelegibilidad e incompatibilidad. Cuando hablamos de causas de inelegibilidad, estamos hablando de circunstancias o condiciones que hacen que una persona no pueda ser candidata o ejercer un cargo político, generalmente por cumplir ciertos requisitos legales o por haber cometido alguna falta. Por ejemplo, personas condenadas por ciertos delitos o que no cumplen con los requisitos de edad o ciudadanía pueden ser consideradas inelegibles. Cuando hablamos de causas de incompatibilidad, estamos hablando de situaciones en las que una persona, aunque pueda ser elegible, no puede ejercer simultáneamente, es decir, a la vez, ciertos cargos o funciones, porque ello genera conflictos de intereses o afecta a la independencia del cargo. Por ejemplo, un funcionario público no puede ser candidato a un cargo político si eso genera una incompatibilidad con sus funciones actuales. La ley establece que son inelegibles para el cargo de alcalde o concejal, es decir, que no se pueden elegir para estos cargos los miembros de la familia real española, los presidentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los consejeros permanentes del Consejo de Estado y los consejeros del Tribunal de Cuentas, el defensor del pueblo y sus adjuntos, así como el fiscal general del Estado, los subsecretarios, secretarios generales, directores generales de los departamentos ministeriales y los equiparados a ellos. En particular, los directores de los departamentos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno
y los directores de los gabinetes de los ministros y de los secretarios de Estado. Los jefes de misión acreditados con carácter de residentes ante un Estado extranjero u organismo internacional. Los magistrados, jueces y fiscales que se hallen en situación de activo. Los militares profesionales y de complemento y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policía en activo. Los presidentes, vocales y secretarios de las juntas electorales. Los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y los subdelegados del Gobierno y las autoridades similares con distinta competencia territorial. El presidente de la Corporación de Radio Televisión Española y las sociedades que la integran. Los presidentes, directores y cargos asimilados de las entidades estatales autónomas con competencia en todo el territorio nacional, así como los delegados del Gobierno en las mismas. Los presidentes y directores generales de las entidades gestoras de la Seguridad Social con competencia en todo el territorio nacional. El director de la Oficina del Censo Electoral, el gobernador subgobernador del Banco de España y los presidentes y directores del Instituto de Crédito Oficial y de las demás entidades oficiales de crédito. El presidente, los consejeros y el secretario general del Consejo General de Seguridad Nuclear. Los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad en el periodo que dure la pena. Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo contra la administración pública o contra las instituciones del Estado, cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal. Y los deudores directos o subsidiarios de la correspondiente corporación local contra quienes se hubiera expedido mandamiento de apremio por resolución judicial. La Ley de Régimen Electoral General también establece que durante su mandato no serán elegibles por las circunscripciones electorales comprendidas en todo o en parte en el ámbito territorial de su jurisdicción quien ejerza la función de mayor nivel de cada ministerio en las distintas demarcaciones territoriales de ámbito inferior al estatal. Los presidentes, directores y cargos asimilados de entidades autónomas de competencia territorial limitada, así como los delegados del Gobierno en las mismas. Los delegados territoriales de Radio Televisión Española y los directores de las entidades de radiotelevisión dependientes de las comunidades autónomas. Los presidentes y directores de los órganos periféricos de las entidades gestoras de la Seguridad Social, los secretarios generales de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y los delegados provinciales de la Oficina del Censo Electoral. Como causas de incompatibilidad, la ley establece que son todas las causas de inelegibilidad y, además, las personas electas en candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o coaliciones de partidos declarados ilegales con posterioridad por sentencia judicial firme. Los electos en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores declaradas vinculadas a un partido y legalizado por resolución judicial firme. Los abogados y procuradores que dirijan o que representen a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la corporación. Los directores de servicios, funcionarios o restante personal en activo del respectivo ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él. Y los directores generales o asimilados de las cajas de ahorros provinciales y locales que actúan en el término municipal. Los contratistas o subcontratistas de contratos cuya financiación total o parcial corra a cargo de la corporación municipal o de establecimientos de ella dependientes. Los concejales electos en candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o coaliciones de partidos declarados ilegales
con posterioridad por sentencia judicial firme, y los electos en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores declaradas vinculadas a un partido ilegalizado por resolución judicial firme. En cuanto al sistema electoral, la ley establece que cada término municipal constituye una circunscripción en la que se elige el número de concejales que resulte de la aplicación de la siguiente escala. Hasta 100 residentes se elegirá 3 concejales, de 101 a 250, 5, de 251 a 1000, 7, de 1001 a 2000, 9, de 2001 a 5000, 11, de 5001 a 10.000, 13 concejales, de 10.001 a 20.000, 17, de 20.001 a 50.000, 21 y de 50.001 a 100.000, 25, teniendo en cuenta que de 100.001 en adelante se elegirá un concejal más por cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número par. Dicha escala no se aplica al régimen de concejo abierto, ya que en estos municipios los electores eligen directamente al alcalde por un sistema mayoritario. Continuando con el procedimiento electoral, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las juntas electorales que son competentes en el caso de elecciones municipales son las juntas electorales de zona. Para presentar las candidaturas, las agrupaciones de electores necesitan un número de firmas de lo inscrito en el censo electoral del municipio. Deberán ser autenticadas notarialmente o por el secretario de la corporación municipal correspondiente. Se publicarán en el boletín oficial de la provincia correspondiente y, efectuada la proclamación de candidaturas, la Junta Electoral Central trasladará a los otros estados, a través del ministerio competente, la información relativa a sus respectivos nacionales incluidos como candidatos. El mandato de los miembros de los ayuntamientos es de 4 años, contados a partir de la fecha de su elección. Una vez finalizado su mandato, los miembros de las corporaciones cesantes continuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores. En ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada. Las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el 20º día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado un recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituye el 40º día posterior a las elecciones. Para ello se constituye una mesa de edad que estará integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto y por el secretario, que será el de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que al ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. Declarará constituida la corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos y, en caso contrario, se celebrará sesión 2 días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuere el número de concejales presentes. En la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de alcalde. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. Y en caso de empate, se resolverá por sorteo. La moción de censura del alcalde deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Habrá de incluir un candidato a la alcaldía, que puede ser cualquier concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción. Se propone, a través de un escrito, dicha moción, que deberá incluir las firmas debidamente autenticadas por notario
o por el secretario general de la corporación. Deberá presentarse ante el secretario general, que comprobará que la moción de censura reúne los requisitos exigidos y extenderá en el mismo acto la correspondiente diligencia acreditativa. El documento se presentará en el Registro General de la Corporación por cualquiera de los firmantes de la moción. Quedará el Pleno automáticamente convocado para las 12 horas del 10º día hábil siguiente al de su registro, y el secretario de la Corporación deberá remitir una notificación a todos los miembros de la Corporación en el plazo máximo de un día, a contar desde la presentación del documento en el registro, especificando la fecha y la hora de la misma. El Pleno será presidido por una mesa de edad que estará integrada por los concejales de mayor y menor edad de los presentes, excluido el alcalde y el candidato a la alcaldía. Y actuará como secretario el que lo sea de la corporación, quien acreditará tal circunstancia. La mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, dará la palabra al candidato a la alcaldía, al alcalde y a los portavoces de los grupos municipales y someterá a votación la moción de censura. Hay que tener en cuenta que la ley establece que ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura. En cuanto a la cuestión de confianza del alcalde, esta, para que se pueda llevar a cabo, debe estar vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos: los presupuestos anuales, el reglamento orgánico, las ordenanzas fiscales y la aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal. Para su presentación será requisito previo que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno y que éste no hubiera obtenido la mayoría necesaria para su aprobación. En el caso de que la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario de votos favorables para la aprobación del acuerdo, el alcalde cesará automáticamente y quedará en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo. La elección del nuevo alcalde se realizará en sesión plenaria convocada automáticamente para las 12 horas del 10º día hábil siguiente al de la votación del acuerdo al que se vinculase la cuestión de confianza. Cada alcalde no puede plantear más de una cuestión de confianza en cada año, contado desde el inicio de su mandato, ni más de 2 durante la duración total del mismo. No se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de mandato de cada corporación o desde la presentación de una moción de censura hasta la votación de esta última. Con esto ponemos punto y final al vídeo de hoy. Aquí tenéis recogidos los aspectos más fundamentales de las elecciones municipales. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así podré continuar subiendo vídeos a este canal. Gracias, como siempre, por estar ahí, al otro lado de la cámara, por acompañarme y os espero en el próximo vídeo.